días, bienvenidos y bienvenidos. Y estas cosas, don Carlos Hurtado Ordóñez. Para que vean que esto sí es en directo. En la página Soy Sandinista, Facebook Live. Hoy es lunes 25 de noviembre de 2019. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero. Bienvenidos a Sin Fronteras cuando son las 6:29. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. El viernes pasado olvidé saludar a Juanita Ruiz Calero, que estuvo de cumpleaños el sábado pasado por culpa de su hija, de Larlín, que no me acordó. Felicidades, Juanita. Hubo 2 fallecimientos este fin de semana. El sábado fue absolutamente sorpresivo. A mí por lo menos me impactó cuando me comentaron que se había matado en un accidente de tránsito Indalecio Pastora, quien fue alcalde de la ciudad de Chinandega, fue secretario político departamental del Frente Sandinista. Ocupó muchos cargos durante la revolución. Estuvo destacado en Corinto, por ejemplo, cuando los ataques de la contrarrevolución en Corinto, él estaba ahí como oficial del Ministerio del Interior. Le tocó enfrentar esa emergencia junto con un grupo numeroso de compañeros. Y francamente que yo jamás esperé, porque bueno, Indalecio padecía de problemas cardíacos, que esos casi lo llevan a la tumba, y el hombre se había recuperado de manera impresionante. Además había sido disciplinado en la dieta y en sus chequeos periódicos en el hospital militar. La semana pasada me estaba comentando Ana Isabel Morales que los que habían visto y que estaba contento Indalecio porque había salido bien de sus exámenes. ¿Cómo fue ese accidente? Imposible de averiguar, porque iba solo y la camioneta se da vuelta y él muere por los golpes en la cabeza. Quizás sintió un malestar, se mareó por producto de sus problemas cardíacos, quizás se durmió, quizás se descuidó, al saber, hermano. Pero de verdad que es lamentable, hermano. Un hombre joven, pues 58 años, entero. Había nacido en el Sauce, pero vivió gran parte de su vida en Chinandega. Nació en el Sauce, pero él vivió muchos años en Chinandega. Muchos años. Queremos enviar las condolencias a su papá, don Tomás Pastora Palacio, a su mamá, doña Catalina López, a su esposa, Milena Rivera, a sus hijos, Milagra Yocasta, María Ofelia y Tomás Eduardo Pastora. Tomás Eduardo era muy pegado a su papá. Bueno, y sus hijas también. Tiene una hija en Nueva York, una de ellas está en Nueva York. Qué barbaridad. En un instante se te va la vida. Somos de la muerte, es la verdad. Y la comandante Leticia Herrera nos informa que el 22, o sea, el viernes pasado, falleció el compañero Gerardo Rivera, el primer coordinador del gobierno municipal de La Paz Centro tras el triunfo de la revolución. El colaborador y militante del Frente Sandinista nunca salió de La Paz Centro, de su terruño, y estuvo con el Frente Sandinista en las buenas y en las malas, dice la comandante Herrera. Ha sido militante sandinista, ejemplo de generaciones. Siempre consecuente, firme con sus ideales sandinistas, nacionalistas, y estaba muy claro de los bemoles que implica la lucha contra el sistema capitalista salvaje. Falleció después de batallar valientemente contra enfermedades propias de su edad. Nunca se rindió ni a la parca y decidió instituirse en el ejército de los inmortales. Sigue siendo ejemplo para este y las próximas generaciones para continuar las batallas hasta alcanzar la verdadera libertad.
Dice la comandante Herrera, don Gerardo Rivera, gracias por ser como es y ha sido, seguiremos su ejemplo. A su esposa, a sus hijos, hijas, nueras, yernos, nietos, hermanas y hermanos reciban mi solidaridad para siempre. Saludo a la familia entonces ahí en La Paz Centro del compañero Gerardo Rivera que falleció el viernes pasado. Hablemos un poquito de Uruguay. Hubo sorpresa, no suficiente todavía, pero es verdaderamente sorprendente cómo logró remontar el Frente Amplio hasta casi ganar las elecciones. Se ha quedado a 30,000 votos. Exactamente, a ver. Sí, 30,000 votos. 30,000 y piquito de votos, la diferencia. Y 28,666, perdón, la diferencia. Menos de 30,000 votos. Y hay 35,229 votos impugnados. O sea que si la mitad de esos votos impugnados resultan favorables a la fórmula del Frente Amplio, ganó las elecciones. Porque casi todas las impugnaciones son por votos favorecidos a Daniel Martínez. Habrá que ver, pues. Fíjense, votó el 90.11% de los uruguayos. Estaban convocados 2,700,000, votó el 91%. Altísima participación. Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio, recibió 1,139,353 votos, que equivalen al 49.38%. Y la Calle recibió 1,168,019 votos para un porcentaje del 50.62%. Y vean lo que es la vida, ¿verdad? Hay gente que a veces está confundida y prefiere votar en blanco. Miren, 37,000 votos en blanco, o sea, más de la diferencia entre los dos candidatos. 53,700 votos nulos. O sea, gente que se equivocó, o que marcó 2 veces, o que escribió cosas en la papeleta. Estás hablando de que y hay casi 90,000 votos entre nulos y blancos. Y la diferencia es, repito, de 28,666. Ahora, probablemente influyó en el electorado uruguayo lo acontecido en Chile, lo acontecido en Colombia, lo acontecido en Bolivia. Eso influyó, muy probablemente. Cuando ese electorado, que al principio se inclinaba por terminar la era del Frente Amplio de 3 periodos, 15 años, probablemente se sintió atemorizado porque mira lo que está pasando. Y ahí nos van a hacer la misma, nos vamos a quitar. Entonces, probablemente, pues. Pero fue una excelente segunda vuelta la que desempeñó Daniel Martínez. El resultado final no se va a saber sino hasta el jueves o viernes, porque este es un escrutinio provisorio, no es el oficial. El oficial empieza mañana. Ya está el 100% de los votos reportados, pero ahora viene el escrutinio real, que es las boletas, pues. Constatar, donde hay inconsistencia cuentan voto por voto. Entonces, está la moneda al aire. Por supuesto, la derecha difícilmente va a dejarse arrebatar la victoria. Y ahí vamos a ver bochinche. Miren cómo las diferencias. Miren las diferencias. En Bolivia, Evo Morales gana con más del 10% de diferencia. Le ganó las elecciones a la oposición. Con o sin segunda vuelta se la ganó. Y miren el bochinche que hicieron hasta dar un golpe de estado. Perseguir, asesinar gente. En Uruguay, la diferencia es de apenas 1.24% entre uno y otro. Y la izquierda, con serenidad, con honor,
dice, vamos a esperar el resultado final, váyanse a sus casas, y le dice Daniel Martínez a sus partidarios, vamos a esperar el recuento definitivo. No está cantando fraude, no está diciendo que van a cuestionar el resultado, ¿no? La diferencia. Los de la izquierda sabemos perder y sabemos ganar también. Ahora bien, si de verdad el Frente Amplio quiere mantener, si tiene, a ver, ¿cómo lo de otra manera? Si el Frente Amplio tiene en sus actas que ganó las elecciones, si quiere defender ese triunfo, va a tener que mantener a su gente en las calles, porque si no se la van a robar. El peor error que puede cometer un partido político de izquierda, progresista o revolucionario es dejar las calles vacías o al adversario. Ese es el peor error. El poder se gana y se pierde en las calles. Si de verdad el Frente Amplio tiene suficiente soporte de su victoria, porque el Frente Amplio considera que ganó, o sea, en privado, no lo han dicho en público, pero en privado te dicen los del Frente Amplio que ganaron. Cerradísimo, pero que ganaron. Si tienen los soportes de esa victoria, muévanse, porque si no se las van a robar. Y recuerden que aun y cuando la tradición europea y no sé qué cosa de Uruguay, ¿cómo no, Chon? De por medio están los gringos, hermano. De por medio está la ofensiva imperialista que quiere apoderarse de América Latina, ahorita en especial del cono sur de América. Le falló a Argentina, pero difícilmente permiten que perder Uruguay. Y en Chile ya ven lo que están haciendo. Apretando el acelerador. Piñera lo que mandó fue una ley no para rectificar política, no. Mandó una ley para autorizar la permanencia del ejército en las calles. O sea, darle esa facultad al ejército para que pueda estar en las calles. Imagínate vos. O sea, la respuesta de la dictadura de Piñera es la represión. Porque no van a permitir que eso se les voltee. La respuesta de Duque en Colombia, la represión. Nada de rectificar. La derecha no entiende de rectificaciones. Es lo que ellos dicen y nada más. La única manera de obligar a la derecha a rectificar es quitarle el poder. Esa es la única forma. Si no, recuerden lo que nos pasó a nosotros. ¿Cuántas movilizaciones no hicimos en los años 90, en la primera parte de los 2000, para que rectificaran y no hubo manera? La única que logramos la rectificación fue lo del 6% y fue porque los estudiantes se movilizaron una y otra vez y con el respaldo de la bancada del Frente Sandinista se logró la interpretación auténtica de la ley y que el 6% se calculara sobre los ingresos ordinarios y extraordinarios del presupuesto general de la República. Así fue, pero a punta de calle y con una alianza política que fue la del Frente Sandinista. Todo lo demás hubo que esperar que Daniel y el Frente retornaran al poder para la reconquista de los derechos confiscados y la ampliación de esos derechos, porque no solamente se han reconquistado los que nos habían confiscado, sino que hemos avanzado. Entonces, la calle es definitiva para la conquista y la defensa del poder, pero no es suficiente para obligar a la derecha a rectificar. La derecha no rectifica. En ningún país del mundo la derecha rectifica, la derecha confirma. A lo más que hace el gatopardismo, hacer que cambia, pero no cambia nada. Simularlo, disimularlo, disfrazarlo, pero cambiar nada. Revisen cualquier fenómeno. En cualquier región del mundo no hay rectificación. Entonces habrá que ver pues cuál es el desenlace de Uruguay. Hablemos un poquito de Bolivia.
Bolivia ha habido un reflujo en este momento de las movilizaciones populares al cansancio y agotamiento, sobre todo porque los bloqueos a las ciudades, sobre todo a La Paz, al Alto y a Cochabamba, originaron la escasez de alimentos, de combustible, la paralización de las ciudades. Y eso estaba perjudicando a la propia gente que respalda, que rechaza el golpe de Estado, que respalda a Evo Morales. Esa es una parte. Y la otra parte, el terror. Vean, una cosa es lo que uno lo cuenta, una cosa es leerlo y otra cosa es sentir ese terror. Que te persigan, que te vigilen todo tu movimiento, incluyendo las redes sociales, que te amenacen, que te echen preso, que te maten. Hay terror en Bolivia, se está imponiendo el terror sobre el pueblo boliviano, más allá de las comunidades indígenas. Esto no es asunto étnico nada más, sino que cruza toda la sociedad boliviana. Fíjense cómo es el terror que han obligado a renunciar desde el golpe para acá a 32 alcaldes electos, todos del movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales. Los han obligado a renunciar. ¿Cómo? Secuestran a algún miembro de su familia y le dicen, o renunciado o lo matamos. O le dicen, si no renunciaste, quemamos la casa. O si no renunciaste, matamos. Así. Ese es el terror de la banda mafiosa que se apoderó del poder en Bolivia, con la complicidad del ejército y de la policía boliviana, y por supuesto todo dirigido por el gobierno de Estados Unidos. Hay un libro de Stella Caloni, que fue la primera vez que lo publicó. Stella Caloni, que es Orden José Martí de Cuba, Orden Rubén Darío de Nicaragua, periodista argentina muy rigurosa, muy estudiosa y una extraordinaria persona, además. Tengo el honor de conocerla. Entonces Estela escribió un libro sobre el proceso boliviano en el año 2009 y lo amplió y lo perfeccionó en el 2014. ¿Verdad? Y donde relata todas las intentonas golpistas y los planes de asesinato y los asesinatos, y los planes frustrados de asesinato también de Evo Morales. Y va contándolo todo. O sea, que esto no es de ahora. Desde el mismo momento que Evo ganó las elecciones, en 2006, hasta ahora, ha sido un continuo acoso para acabar con su gobierno y acabar físicamente con él. Esa intención no la han abandonado. Todavía no está claro si Evo va o no va a presentarse, aunque Evo y Álvaro García han dicho no vamos de candidato. Eso todavía no está absolutamente al 100%. Fíjense, el Parlamento boliviano tiene su mandato vigente. Tiene mayoría de 2/3 el movimiento al socialismo en ambas cámaras. Está sesionando. Entonces, la dictadura militar está ante el dilema. Si se somete a la voluntad del Congreso electo y con eso avancen en el reconocimiento internacional a su gobierno golpista, o si avanza sin ello, le vale el reconocimiento internacional e impone un proceso electoral a su medida. Hoy se vence el plazo que le dio el Congreso a la dictadura para que derogue el decreto que le dio inmunidad a los militares por los crímenes cometidos y que derogue también el decreto de convocatoria de elecciones. Eso le corresponde al Congreso. Y la otra condición que les ponen es que cese la persecución política, porque están queriendo marginar de la vida política al MAS, no solo a Evo, sino al partido, para que no participe en las elecciones. Entonces, es un naipe abierto, es incierto el final de lo que va a ocurrir en Bolivia.
Habrá que ver si las fuerzas populares retoman las movilizaciones. Han sufrido mucho. Hay un agotamiento físico, emocional. Pero los pueblos indígenas de Bolivia tienen una tradición de lucha milenaria. De manera de que probablemente han hecho una pausa para recuperar energía y a continuar la lucha. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero les decía, pues 28 alcaldes y 4 alcaldesas obligados a renunciar, 26 concejales y 4 concejalas. O sea, en total, 68 autoridades electas, quitando los gobernadores, ¿verdad? Que también son 3 los gobernadores obligados a renunciar. 34 asesinatos, más de 1.000 heridos, alrededor de 1.700 detenidos. Y fíjense, el extremo. El miércoles o jueves, el ejército boliviano o la policía, no importa, la misma cosa, detuvo a dos muchachas, bueno, dos mujeres de mediana edad. Ellas trabajan en los peajes de las autopistas, de las carreteras que están alrededor de La Paz. Y entonces les ayudaban a los pobladores, al movimiento popular, para la movilización, les avisaban cuando pasaban las fuerzas represivas y qué tipo de armas. Se los avisaban por celular. Entonces las echaron presas por eso. Y las van a juzgar por eso. Porque les avisaban. Mirá hasta dónde. Están empezando a enjuiciar a usuarios de las redes sociales por lo que dicen en las redes sociales. Lo mismo está pasando en Chile. Igual. En Colombia también, ya lo anunció Duque que lo va a hacer. O sea, no soportan la democracia misma ni la libertad de expresión. Cuando a ellos les afecta, la aniquilan. Lenín Moreno sacó de circulación a todos los canales que no son del imperio mediático. Lo mismo hizo la dictadura en Bolivia, igualito. ¿No? Es decir, libertad de prensa mientras no me afecte. Vale. Y aquí mando a mirar todas las chanchadas que dicen todos los días, las mentiras de todo tipo. ¿Y qué ha pasado con ellos? Pero bueno. Naipe abierto, pues, estuve viendo la intervención de la diputada Sonia Brito, qué mujer más valiente. Del movimiento del socialismo, ahí les decía en la cara, esto es un golpe de Estado, ustedes son criminales, nuestro pueblo está sufriendo. Sonia Brito, una mujer de unos 40 años, valiente, porque ahí hay persecución y están enjuiciando al vicepresidente del movimiento del socialismo, a la hija de Evo Morales. Ya le abrieron juicio. Evo ya dijo de que le da 48 horas para que demuestren que ella se enriqueció y si no que va a proceder judicialmente. Ahí anda metida la CIDH, que no tiene ningún tipo de autoridad. Y vas a ver, anda recogiendo testimonio. Mira, acuérdate de mí que eso va a ser una mezcolanza y van a acusar al movimiento popular también de haber cometido arbitrariedad. Acuérdate de mí. Y no van a recoger lo que de verdad ocurrió en estos días en Bolivia. Y vas a ver. Hay testimonios de los indígenas. Yo he visto muchísimos. Y ves. Te apachurra el corazón, hermano. Es tristísimo. Bueno, faltan 2 minutos para las 7 de la mañana. Espérame, iba a decir algo más, ya se me olvidó. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Salió el cura el viernes pasado y se fue a meter al hospital para desintoxicarse, ¿me entiendes? Están encubriendo eso. Seguramente le están cambiando toda la sangre, tanto guaro que se ha hartado. Pero además son tan mentirosos en huelga de hambre y no tenían el montón de comida ahí metida. Y hay una gorda que salió ahí. No fregues más. Sí, yo sé. Entonces quiere decir que más bien la hartada que se pegó le aumentaron más libras. Fíjate vos, huelga de hambre, que
de verdad, mano, que creen que uno es estúpido. Además, nos tienen, ¿cómo era? Nos tienen encerrados y ellos podían salir cuando quisieran. Pues no se les iba a permitir que le entraran, ya saben qué cosa, como querían. La banda esa que agarraron, que hasta armas llevaban, entre otras cosas, entre otras cosillas. Parece que al borracho le están cambiando toda la sangre, mano, para que tal vez así deja de beber guaro. No anden creyendo eso, sí, hombre, que si lo quitan de la parroquia en más allá, no crean que el que va a llegar va a ser distinto, que va a ser un cura equilibrado, ponderado. No, hombre. Todos los que ha formado Brenes son igualitos. No anden creyendo ahí. El uno y el otro lo mismo son. Lo que pasa es que este es picado, por eso es que lo van a quitar. De todas maneras, hasta enero es que hay cambios ahí en la arquidiócesis, siempre hay cambios, pues en enero es que anuncian los cambios. La rotación, pues, de los curas que los mandan de una parroquia para otra, lo natural en ellos. Así es el ejército, así es la policía, no rotan a sus principales oficiales. Bueno, lo mismo pasa con la jerarquía católica. Pero a lo mejor lo mandan a Alcohólicos Anónimos, que le hagan un bien al hombre, pues, para que se recupere. Pero va a sufrir, sí, la abstinencia, o sea, la abstinencia. Preguntarle a Rigo Solís, ¿cuánto es que tardó? Dice Rigo, 2 años para acostumbrarse. Le va a costar, hay que ponerle compañía, consejeros espirituales, para que le ayuden a superar la borrachera. Bueno, me encantó el comunicado que sacó la Cancillería sobre Costa Rica. Es que qué rico que le dicen la verdad, hermano. Le pegan en la cara un par de bofetadas, por no decir otra palabra más dura. Quiero leer alguna de las partes. Bueno, todo es porque sale Alvarado diciendo a Nicaragua qué es lo que tiene que hacer o dejar de hacer, ¿no? A través de su Cancillería. ¿Y quién es Alvarado? Semejante inepto. La gente lo detesta en Costa Rica. Metete a su página de Facebook o a su Twitter. Mira las barbaridades que le dicen los ticos. A cualquier medio de comunicación costarricense entra y busca en los comentarios las barbaridades que dicen de Alvarado. Lo detestan. Hay una enorme desazón, desaliento de los costarricenses sobre su clase política. ¿Quién sabe qué va a pasar en las próximas elecciones ahí, mano? Si no surge algo diferente, va a continuar la tendencia a la enorme abstención, porque están hartos de sus políticos, todos son iguales. O no sirven o son un atajo de ladrones. Y todos, no importa de qué partido vengan, sirvientes de los yanquis. Toditos, mano, enfiladitos a los yanquis. Ellos se sienten ciudadanos norteamericanos, los pobres diablos. Pues. La clase dominante costarricense. Otra cosa es el pueblo tico, hermano. Yo siempre he dicho eso. En las relaciones con el pueblo tico, con el pueblo llano, pues el pueblo trabajador costarricense, es otra cosa. No tiene nada que ver con esos políticos. Son gente trabajador y amable, servicial, solidaria. Así es el pueblo tico. El pueblo. No todas las clases medias, los que se sienten riquillos. Y por supuesto la oligarquía tica, que es despreciable. Entonces le dice el gobierno de Nicaragua. Dice, Nicaragua ha sido respetuosa de los últimos y frecuentes conflictos laborales, sociales, económicos, estudiantiles o los graves problemas de seguridad ciudadana que se han presentado y se presentan a diario en ese hermano país. No emitimos juicios o pronunciamientos que contradigan nuestra política exterior de absoluto respeto a los procesos internos de cada nación. Reclamamos al gobierno de Costa Rica respeto y contención, ya que su actitud injerencista e interventora en temas que no les pertenecen chocan con las normas elementales de convivencia y buena vecindad que nosotros sí observamos y reconocemos. El gobierno de Costa Rica demuestra una vez más hipocresía e ignorancia, imagínate, hipócrita, ignorante, así como desinformación e inaceptable alineamiento sobre temas y con grupos que han difamado y continúan difamando a Nicaragua. Es insólito que Costa Rica, con tanto problema social, cultural, político, económico y de seguridad, y con un gobierno que ha generado tanta insatisfacción y reclamos ciudadanos,
exhibidos en sus propios medios de comunicación, quiera arrogarse el derecho de intervenir en los asuntos internos de Nicaragua. Recordamos al gobierno de Costa Rica que tiene techo de vidrio y que Nicaragua es una patria valiente, libre y soberana con constitución, instituciones y Estado de Derecho. Les recordamos que no somos ni seremos colonia de nadie. Otra vez llamamos a Costa Rica, esta es la frase que más me gusta, a cesar la arrogancia, la hipócrita presunción y respetar a Nicaragua. Oigan esto, con una diplomacia constructiva, fraternal y sobre todo informada y culta. Y eso de culta, te aseguro que le debe haber pegado una patada, ¿sabes a dónde? A esos funcionarios públicos y Alvarado. Le está diciendo bruto, hipócrita, presumido, ignorante. Barbaridad, hermano. Unas cuantas palabritas. Muy bien por Nicaragua. Es que ahí que se ha creído Alvarado, ¿verdad? Ni a los gringos le aceptamos, cuando menos a un súbdito. Hombre. En fin. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. A vos te ofende que te digan sapo. ¿Y a vos? Estos babosos creen que que uno se siente mal porque le dicen sapo. ¿Qué pierdo yo con que me digan sapo? Ah, pero es que ellos creen que es un insulto. Para nosotros es irrelevante. Más bien nos da risa, ¿verdad? En cambio, nosotros sí podemos decirle a ellos asesinos. Y sí les podemos decir sirvientes de los gringos, asalariados de los gringos, sicarios de los gringos. Y no lo decimos al golpe de la lengua, no, hermano. Ahí están las pruebas. Ellos mismos se han encargado de presentar las pruebas. Nosotros sí lo podemos decir. Nosotros les podemos decir vendepatria. Y eso no es ninguna ofensa. Es una descripción de lo que ellos son. En cambio, que nos digan sapo. Antes nos decían piricuaco. Bueno, esos chavalos vos también. Piricuaco nos decían en los 80. Avión, que te digan piricuaco. Danielista. Vos te ofendes porque te digan danielista. Avión. Y a mucha honra en todo caso. Pero es que, o sea, ellos creen, bueno, es que el coro, le vamos a hacer un coro, le vamos a gritar sapo, le vamos a escribir eso. Pero que me dijeran a mí, pro yanqui, eso sí, hermano, espérate, que me digan somocistas, no, hombre. Ahí eso sí es ofensa. En cambio ellos lo son, ellos son somocistas, ocupan métodos somocistas y son yanquis, respiran por los yanquis, están y siguen jodiendo porque tienen dinero de los yanquis. Si no tuvieran dinero de los yanquis, esto se hubiera acabado hace rato. Describimos su comportamiento político al decir son peleles, vendepatrias, sicarios de los yanquis. ¿Qué es un sicario? Alguien que recibe dinero a cambio de cometer un crimen. Ellos eso es lo que hacen. Cometer crímenes y a cambio reciben dinero. Son sicarios. Y son somocistas porque sus métodos son somocistas y reivindican el somocismo por encima de cualquier otro sistema político. Son somocistas. Pero que nos digan sapo o no nos digan sapo, que pierdo yo. Más bien me río. Y en esos chavalos de la juventud, los chavalos, los guerrilleros digitales han sido geniales, mano, porque lo convirtieron eso en una cuestión de humor. Hasta se venden los sapitos. ¿Cómo se llama eso? Como adorno, como de barro, te lo venden de plástico, te lo venden en llavero. Así que nos digan sapos, pues felices, que nos den. Más bien pues, nos pueden regalar si quieren, pues, si no quieren seguir diciendo sapos, mándenos de regalo llaveros de sapo, maceteras de sapo, cuadros de sapo, pinturas de sapo. No nos hacen ninguna mella. O sea, son idiotas por derecho, pues. Pero a propósito de eso es que he estado releyendo al Che. El Che tiene muchas cosas que contarnos y que enseñarnos, ¿verdad? Parece mentira. Fíjate que este es un discurso de Che, una conferencia más bien, del Che de 1960. Imagínate vos, hace 60 años.
Y entonces el último párrafo de esa comparecencia fue en la televisión cubana. El último. Oigan lo que dicen el último. Después les voy a leer otras cosas y a comentarles. Dice el Che. Todos los que están del otro lado nos llamarán de cualquier modo. Nos dirán cualquier cosa. Lo único cierto es que estamos trabajando en beneficio del pueblo. Que no retrocederemos y que aquellos, los expropiados, los confiscados, los psiquitrillados, no volverán. Imagínate vos, hace 60 años igualito. Sustituye ahí, en vez de los expropiados, poner los expropiados, los confiscados, en vez de los psiquitrillados, los somocistas. No volverán. ¿Estamos claros? No van a volver a gobernar este país nunca más. Métanse en la jupa. No volverán. Ya sabes, dice, nos llamarán, dice el Che, de cualquier modo, nos dirán cualquier cosa, pero lo único cierto es que estamos trabajando el beneficio del pueblo, que no retrocederemos y que no volverán. ¿Estamos claros? Genial, ¿verdad? El Che salvaje. Bueno. Entonces esto se trata en los primeros meses de la revolución, primeros años de la revolución cubana. Fidel utilizó la televisión como un vehículo de escuela política, la televisión y la radio, obviamente. Entonces, había cadenas de radio y televisión día con día para explicar problemas políticos, para educar al pueblo cubano, para forjar conciencia en el pueblo cubano de lo que estaban haciendo, de los problemas que tenían, de la estrategia que estaban definiendo, del enemigo contra el cual se enfrentaban, de los aliados que estaban construyendo. Eran larguísimas. Fidel había veces, se voló una vez, recuerdo, más de 8 horas, si mal no recuerdo, más de 8 horas en televisión explicándole al pueblo numerosos problemas. Y después concurrían los dirigentes de la revolución, entre ellos el Che. Esta es del 20 de marzo de 1960. Fue la primera de todas. Con eso se inauguró, se le llamaron la Universidad Popular a través de la televisión. Bueno, entonces me parece que aborda un tema que es de capital importancia para nosotros también en este momento, y de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante, que es la independencia económica. Y él dice, la soberanía política no se ejerce plenamente si no hay soberanía económica. Y es así. Es decir, ¿se acuerdan las primeras medidas que estuvo tomando Daniel para recuperar por lo menos la soberanía presupuestaria? ¿Se acuerdan de eso? Porque aquí tenían oficinas, distintos países, que donaban para financiar el déficit fiscal y a cambio imponían condiciones. Parte de esas cosas, recuperar por lo menos la soberanía presupuestaria y luego la soberanía en materia de políticas económicas, que se logra cuando se concluye el acuerdo con el Fondo Monetario. Me acuerdo que nos pronosticaron hecatombe porque el gobierno de Nicaragua había decidido dar por concluido el programa con el Fondo Monetario. Nos dijeron que íbamos para la quiebra, que seguramente íbamos a terminar muy mal en la economía. Y miren ustedes, el país de mayor crecimiento en Centroamérica, hasta que a los somocistas se les ocurrió matar para asaltar el poder. ¿Ya? Entonces, si el país no alcanza soberanía económica, difícilmente sostiene la soberanía política. Y esto es verdad. Nosotros no tenemos soberanía económica. Hemos avanzado en la soberanía económica, sobre todo en la toma de decisiones. Esa sí la tenemos. Pero tenemos una economía totalmente dependiente. ¿Cómo lograr esa independencia? Si logramos una locomotora. Por ejemplo, los venezolanos tienen el petróleo, los bolivianos el litio, el estaño, el gas. ¿Y nosotros? El canal. Esa es nuestra apuesta para lograr la independencia económica. Panamá tiene independencia económica con su canal. Ingresos colosales por el canal. Se lo roba. La mayor parte se la roba la claque
que se turna en el gobierno panameño y el pueblo empobrecido, y por eso está en las calles. Porque hay que fregarse la pobreza que hay en Panamá con semejante cantidad de dinero que circula ahí y que existan tantos empobrecidos, los indígenas abandonados a su suerte. Pero nosotros, si logramos el canal, esa sí nos va a dar independencia económica y ahí se te garantiza la soberanía política. Mientras tanto, tenés que navegar soberanía política y soberanía en la toma de decisiones. Y navegar para alcanzar esa soberanía económica algún día, mano. Nosotros somos un país subdesarrollado, empobrecido, saqueado. Y que dependemos de financiamiento externo para inversión pública, es decir, no tenemos ahorros suficientes que nos permitan construir cosas con nuestro propio fondo. Necesitamos por eso los préstamos. Claro, si aquí tuviéramos ahorros suficientes, tendríamos mejores salarios para los maestros, mejores salarios para los trabajadores de la salud, mejores salarios para los soldados y oficiales del ejército, para los oficiales y agentes de policía. Claro, pero no la tenemos, no tenemos esa capacidad. Pues somos un país empobrecido, con una economía muy pequeña, ¿no? Con independencia económica. Chanchada les haríamos, si el frente manda. Ah, si llega otro partido, se acabó, madre del jabón. Se acabó. La charanga, la robadera, la privatización de todo. Entonces creo que es importante profundizar en este tema de la independencia económica. Dice el Che, nuestra tarea revolucionaria en el día de hoy es no solo pensar en este presente cargado de amenaza, sino también pensar en el futuro. Por eso a veces nosotros solo, los que no tenemos funciones de gobierno, porque no nos corresponde eso, tenemos otras tareas, estamos en el día a día y solo vamos con el día a día y solo pensamos en el día a día, en el presente. En el gobierno no, hermano. Ahí están trazando perspectivas a mediano y largo plazo. Esos son los programas de gobierno. Trazar. A ver, imagínate qué queremos que sea Nicaragua en tal tema o en tal área a la vuelta de 5 o 10 años. Y vos construís tu estrategia para alcanzar esos objetivos. Dice el Che, la soberanía nacional significa, primero, el derecho que tiene el país a que nadie se inmiscuya en su vida. El derecho que tiene un pueblo a darse el gobierno y el modo de vida que mejor le convenga. Eso depende de su voluntad y solamente ese pueblo es el que puede determinar si un gobierno cambia o no. Pero todos estos conceptos de soberanía política, de soberanía nacional, son ficticios si al lado de ellos no está la independencia económica. Si no hay economía propia, si se está penetrado por un capital extranjero, no se puede estar libre de la tutela del país del cual se depende, ni mucho menos se puede hacer la voluntad de ese país si choca con los grandes intereses de aquel otro que la domina económicamente. Y oigan, estamos hablando de 1960. Dice, ya no se envían los marines con la misma impunidad con que se hacía antes. Y es mucho más fácil establecer una cortina de mentiras para invadir un país porque simplemente se haya lesionado el interés económico de algún gran monopolio. Imagínate, en el 60. O sea, esto de la campaña de mentiras previa a cualquier tipo de acción militar o agresiva de Estados Unidos no es novedoso. En la medida que las invasiones militares le resultaban muy costosas en términos humanos y políticos, en esa misma medida emprendieron una nueva manera de preparar condiciones para ocupar un país. Lo hicieron con Dominicana en el 64. Lo hicieron con Grenada, ¿se acuerdan? A Grenada, la isla de Grenada y en el Caribe, que tenía la revolución que encabezaba Maurice Bishop. En Grenada, ¿qué fue lo que inventaron? Que había una base militar cubana
y soviética en Grenada. Y eso fue lo que le regaron, sobre todo a su propio pueblo, a Estados Unidos, en Estados Unidos, a la opinión pública norteamericana. Le metieron en la jupa que los soviéticos y los cubanos tenían una base militar en una isla muy cerca de Estados Unidos y que había que quitarla. Y lo que estaban haciendo era construyendo un aeropuerto, porque Grenada no tenía aeropuerto y se lo estaba haciendo Cuba. Invaden los gringos, no hay tal base, lo que había era la pista de aeropuerto que ya estaba concluida, estaban terminando la terminal, y lo que encuentran son ingenieros y trabajadores civiles cubanos ayudando a construir el aeropuerto. Eso es lo que hallaron, que por cierto mataron a unos cuantos y los otros finalmente fueron rescatados por Cuba y llevados a su país. Las campañas de mentira no son de ahora, son de siempre. A Panamá se le hicieron. ¿Y Noriega qué era? Noriega había sido agente de la CIA, al servicio de la CIA, siendo que era el número 2 de Panamá, el número 2 de Torrijos era agente de la CIA, y después se le dio vuelta. Entonces lo castigaron y se lo llevaron preso. Ya murió el hombre. ¿Pero qué dijeron? Como previo, que Noriega era un hombre narcotráfico, que no sé qué. Pero si ellos era su agente. ¿Sí me explico? Y después invadieron. Lo mismo han hecho con Venezuela, han hecho con nosotros. ¿Qué no dijeron de nosotros en los años 80? ¿Qué no dijeron? Y después les voy a decir algo que cita el Che aquí, que es muy, muy interesante. Dice: invadir a un país que reclama el derecho de ejercer su soberanía en estos momentos, en un país miembro de Naciones Unidas, donde todos los pueblos quieren emitir su voz y su voto, es difícil. No es fácil adormecer el respeto ni la opinión pública propia ni la del mundo entero. Es necesario para ello un gran esfuerzo propagandístico que vaya preparando las condiciones para hacer menos odiosa esa intervención. De hace 60 años y sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Imagínate vos, ahorita hicieron a la Araca con el cura borracho y el grupo de mujeres que estaba ahí bacanaleando dentro de la iglesia. Perseguidos, acosados, impedidos de que recibieran ayuda, víctimas del terror. Puchica, una mentira. No íbamos a permitir que eso se convirtiera en un foco, desde un cuartel desde el cual se saliera a hacer acciones armadas o terroristas contra el pueblo. Eso no lo iban a permitir. Están advertidos. Pero esa mentira la han exportado, la han difuminado a través de todos sus medios de comunicación y sus redes sociales, y hay algunos babosos que se la creen. Y así como esa mentira, ¿cuántas no han echado este año? Hacer una lista, hermano. ¿Te acordás de aquel baboso? Ni su nombre quiero decir. Aquel baboso que sale en el carro, nos van persiguiendo los paramilitares, están armados y no sé cuánto, y agachados. No te distraigas. Quedó en el ridículo el pobre hombre. Pero se la creyeron. Los que quieren creer esas se las creen. Y miren cómo son de sinvergüenza esto. Que la semana pasada, para acompañar el pronunciamiento de la OEA, tenían que hacer esa tarea porque para eso les pagan. Salen diciendo los muy imbéciles que el ejército de Nicaragua sigue el ejemplo de los gorilas bolivianos. ¿Pero en qué cabeza cabe? Increíble, ¿verdad? Y además, por cierto, en Bolivia, mientras los blanquitos, la oligarquía boliviana en Santa Cruz y en otras ciudades se dedicaba a aterrorizar a los militantes del MAS y a los indígenas, a las cholas, jamás la policía los protegió. Dejó que les hicieran barbaridades, por cierto. Pero bueno, sigo. Dice el Che: nosotros hemos tomado el poder político, hemos iniciado nuestra lucha por la liberación con este poder bien firme en las manos del pueblo.
El pueblo no puede soñar siquiera con la soberanía si no existe un poder que responda a sus intereses y a sus aspiraciones. Esto es clave. Si no tiene el poder político, ¿qué de soberanía vas a hablar? ¿Qué soberanía ejercía Nicaragua con la Violeta, con Alemán o con Bolaño? ¿Qué soberanía ejercía Nicaragua? A ver, decime, échame ese trompo en la uña. Las tomas de decisiones no eran en Nicaragua, o no era tomada por nicaragüenses, sino por extranjeros, que le decían a esos gobiernos qué hacer en materia económica y qué hacer en materia política y qué hacer en materia de política exterior. Y ellos obedecían nada más. Si el pueblo no tiene el poder político, no hay soberanía que pueda ejercer. La soberanía se ejerce si tomas el poder político y la puedes construir, la soberanía política. Y también la soberanía económica, obviamente. Pero puedes ejercer la soberanía política si tenés el poder político. Si no, no hay de piña, hermano. El poder revolucionario o la soberanía política es el instrumento para la conquista económica y para hacer realidad en toda su extensión la soberanía nacional. A veces se nos olvida que nosotros somos un partido para hacer revolución, y revolución en las actuales circunstancias significa no estar limitada a la soberanía política, sino el principal significado de hacer revolución es bienestar para el pueblo de Nicaragua. En todo el sentido de la palabra, es decir, no solo es que tenga comida en la casa, vivienda, salud, educación, sino que tenga posibilidades de progresar. Para eso se hace la revolución. No se hace para mandar, no se hace solamente por la soberanía política, no, hermano. Se hace para resolverle los problemas materiales y espirituales a la gente, al pueblo en su conjunto y en especial a los sectores más empobrecidos. Dice el Che, marchamos hacia adelante, vivimos un minuto realmente estelar en nuestra historia. Esto es muy bonito porque resultó profético, ¿no? Estamos hablando de marzo de 1960, cuando lo dice el Che, dice, vivimos un minuto realmente estelar en nuestra historia, la historia de Cuba, un minuto en que todos los países de América Latina ponen sus ojos en esta pequeña isla y acusan a los gobiernos, y los gobiernos reaccionarios acusan a Cuba de todos los estallidos de indignación popular que hay por cualquier lado de América Latina. No, mira, está pasando lo de Colombia. ¿A quién acusan? Al Foro de Sao Paulo. Pues son idiotas, ¿verdad? Pero es que hay gente que se lo cree. Mira que la prensa, ¿no te acordás que decía la prensa que el Frente Sandinista había convocado a los militantes de la juventud para que se enlistaran para llevarlos a Bolivia? ¿No te acordás de esa estupidez que inventó la prensa? Que le pegaron una vulgaridad a los chavalos que andan jugando. No, ahora están diciendo que estamos en Colombia. Que en Bolivia, en Colombia. En Chile, que fuimos a Chile también. No solo los nicas. Foro Sao Paulo habla. Venezolanos, chilenos, venezolanos, sandinistas, cubanos, esos son. Y sacan, y los golpistas ahí en Bolivia sacan a los pobres venezolanos, emigrantes que viven ahí, como que si fueran enviados por Nicolás Maduro. Después se les cae la mentira, pero a los pobres los humillan, los escarnecen en público y sacan una propaganda estúpida. Estúpida. Pero en algunos sectores de la población pega, le llega, se la creen. Qué desgracia, ¿verdad? O sea, la debilidad que tenemos. O sea, nunca ha habido, como tantas veces se ha dicho, nunca ha habido tanta información disponible para cualquier persona y nunca ha habido tanta desinformación como ahora. Pero bueno, sigo pues. Se ha puntualizado bien claro que Cuba no exporta revoluciones. Las revoluciones no se pueden exportar. Las revoluciones se producen en el instante en que hay una serie de contradicciones insalvables dentro de un país. Bolivia está en este momento en un dilema. Fíjate bien. Si los pueblos indígenas, los pueblos originarios de Bolivia, los sectores populares de Bolivia logran recuperar el poder político, hacen la revolución de verdad. Y ahí olvídate de ejército y olvídate de policía. Los van a demoler.
O sea, las armas iban a pasar de verdad al pueblo boliviano. Están en un momento de definición. Y si Estados Unidos logra consolidar el golpe y expulsa a los sectores populares del poder político, ahí va a haber dictadura para largo. Estamos en un momento de definiciones en Bolivia. Pero son las condiciones de Bolivia las que van a permitir que se haga o no se haga. De nada va a servir que hagamos lo que hagamos nosotros por otros lados para que se hagan, para que ocurra en un sentido o en el otro. Él depende de la organización y del vigor de las fuerzas populares. Si ellos empujan, masifican y vencen, la revolución, seguro, a lo que nos corresponde a nosotros es la divulgación de lo que ahí ocurre, la solidaridad sin condiciones, incondicional, con Evo Morales y con los sectores populares de Bolivia. Sigo pues con lo que está diciendo Fidel, ¿verdad? Perdón, el Che. Me acuerdo que esto que dice el Che en el 60 lo decíamos nosotros también en los 80. Cuba sí exporta un ejemplo. Es el ejemplo de un pequeño pueblo que desafía las leyes de una falsa ciencia llamada geopolítica y en las mismas fauces del monstruo que llamara Martí se permite lanzar sus gritos de libertad. Ese es el crimen y ese es el ejemplo que temen los imperialistas, los colonialistas norteamericanos. Exactamente lo mismo nos pasó a nosotros en los años 80. Y por eso nos hicieron la guerra. Éramos un peligroso ejemplo para el resto de los pueblos. Habíamos alcanzado el poder por la vía de las armas, habíamos destruido el Estado somocista, que era el Estado yanqui, y eso no podían permitir que se extendiera. Dice el Che, ustedes saben que nos amenazan. Ustedes saben que se habla de represalias económicas. Ustedes saben que se habla de maniobras de quitarnos cuotas mientras nosotros tratamos de vender nuestros productos. ¿Verdad? Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Con la Nicaragua de ahora. ¿Esto quiere decir, pregunta el Che, acaso que tengamos que retroceder? ¿Esto quiere decir que tengamos que abandonar toda esperanza de mejoramiento porque nos amenazan? ¿Cuál es el camino concreto del pueblo? Perdón, ¿cuál es el camino correcto del pueblo? ¿A quién le hacemos nosotros daño queriendo progresar? Es que nosotros queremos estar viviendo del trabajo de otros pueblos. Es que nosotros queremos estar viviendo de la riqueza de otros pueblos. ¿Qué es lo que queremos los cubanos aquí? ¿Sustituyan cubanos por nicaragüenses? Lo que queremos es no vivir del sudor de otros, sino vivir de nuestro sudor. No vivir de la riqueza de otros, sino de nuestra riqueza. Para que todas las necesidades materiales de nuestros pueblos se satisfagan y sobre esa base resolver los demás problemas del país. Porque no se habla de lo económico por lo puramente económico, sino de lo económico como base para satisfacer todas las demás necesidades del país, de la educación, de una vida higiénica y saludable, la necesidad de una vida que no solo sea de trabajo, sino de esparcimiento. La misma pregunta las podemos hacer sobre Nicaragua. ¿Acaso Nicaragua pretende vivir a expensas de otros pueblos? ¿O explotando a otros pueblos? ¿O viviendo del sudor ajeno? Lo que queremos es que nos dejen vivir en paz y trabajando. Si tenemos problemas entre nosotros, los resolveremos nosotros. Déjenos tranquilos. Ya veremos cómo salimos. No se puede, porque para los gringos la única tranquilidad posible es cuando son sus súbditos, sus subalternos, su empleado, su lacayo, su sicario. Dice el Che, ahora para los débiles, para los que tengan miedo, para los que piensen que estamos en una situación única en la historia y que esta es una situación insalvable y que si nosotros no nos detenemos o no retrocedemos, estamos perdidos. Quiero citarle la última cita de una breve anécdota de Jesús Silva Gerso. Se la voy a contar. Jesús Silva Gerso fue el autor intelectual
del decreto que le permitió a México nacionalizar sus recursos petroleros en 1939, si mal no recuerdo, 38. La nacionalización del petróleo. Eso fue en su momento, hace 80, más, 90 años, por ahí. En su momento eso fue un hecatombe. O sea, México nacionalizó el petróleo que estaba en manos norteamericanas. Y fue un parteaguas para los mexicanos. Y fue el general Lázaro Cárdenas el que lo hizo. Y se inició todo un proceso político nacionalista de los mexicanos a partir de ese momento. Se fue poco antes que los gringos entraran a la Segunda Guerra Mundial. Todavía no habían entrado. Entonces, aquello había producido una reacción en todas las potencias imperiales, en Gran Bretaña, en Francia, aún estaban en guerra, pero había causado impacto, imagínate vos. Entonces, el embajador norteamericano, en México, se encontró con un caballero inglés en Washington. Fíjate bien, el embajador gringo en México, de apellido Daniels, se encuentra con un británico de leva en una conferencia en Washington. Y entonces le dice que ahí en México lo que hay es comunismo por esa nacionalización del petróleo. Y entonces le dice el embajador gringo en México, pues yo en México no conozco más comunista que a Diego Rivera. Diego Rivera, el famoso pintor mexicano, compañero de vida de Frida Kahlo, la extraordinaria pintora y poetisa mexicana. Entonces, Diego Rivera, amigo de Trotsky y todas esas cosas, pero bueno. Entonces, y le dice, Daniels, el embajador gringo en México, le dice al británico que es un comunista. Y entonces el inglés empieza a improvisar una y otra definición y ninguna era satisfactoria. Cuando ya vio que no había manera de definir lo que era comunista o lo que era un comunismo, el comunismo, le dijo a Daniels, oigan esta frase, señor, un comunista es cualquier persona que nos choca. ¿Estás claro? Cualquier persona que le resulta chocante al imperio es comunista. Cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia. Los colombianos, ¿qué están diciendo? Es el comunismo el que está propiciando esas manifestaciones. Nos quieren robar la democracia. ¿Tan idiotas? ¿Qué están diciendo en Uruguay? Ya desalojamos a los comunistas del gobierno. Si acaso se confirma la derrota de Daniel Martínez y el Frente Amplio. Si Uruguay es comunista, yo soy John F. Kennedy. ¿Qué están diciendo de los chilenos? Lo mismo. Entonces, para los gringos, para los imperialistas, para los oligarcas y para sus sicarios y sus sirvientes, comunista es todo aquel que choca con sus intereses. Ya está. Aunque cuando esté muy lejos en términos ideológicos del comunismo. Y cierro repitiendo la frase con la que comencé esta cita del Che. A eso que nos dicen sapo, lo que nos dicen Danielita, lo que nos dicen borrego, nos dicen. Ajá. ¿Quién es más borrego, hermano? ¿El que asume como propio un proyecto político o el que asume como propio el proyecto de otra gente? ¿Quién es más borrego? Dice el Che, todos los que están del otro lado nos llamarán de cualquier modo, nos dirán cualquier cosa. Lo único cierto es que estamos trabajando en beneficio del pueblo, que no retrocederemos y que aquellos, los expropiados, los confiscados, los psiquitrillados, no volverán. Trabajar, avanzar, combatir y vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos
y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.